Hay alguien que ha estado investigando todo esto que se llama Luis Omar Montoya Arias, doctor en Historia por el CIESAS, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Querido Luis Omar, te saludo con mucho gusto, ahora con otros temas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, ¿cómo estás tú? Gracias. Oye, a ver, primero, estamos en un sobredimensionando, yo estoy sobredimensionando lo que acabo de decirte, lo que dije para presentar la información, o más bien empezamos ya a entrar en una cultura de la cotidianidad con estos temas. Supuse que el Grupo Firme iba a ser más criticado, Luis Omar, ¿no? Pero no fue así. Supuse que los Tigres del Norte, los queridos Tigres del Norte, iban a ser más criticados, pero no fue así. Y en Culiacán, cuando salió el Chapo, le aplaudieron. Yo me pregunto sin ningún tipo de juicio moral, sino más bien qué es lo que estamos, o en qué estamos metidos. ¿Qué has investigado, Luis Omar, y qué ves? Sí, definitivamente tienes toda la razón, es muy preciso el análisis que compartes. Claro que es para alarmarse y claro que sí viene, por supuesto, un análisis obligado y estas situaciones que enumeras pues nos deben llevar a preguntarnos qué nos dice de la sociedad en la que vivimos este tipo de manifestaciones, ¿no? Y este pareciera adormecimiento colectivo. Ciertamente en el concierto de los Tigres del Norte del 15 abrieron el concierto con un corrido, un narcocorrido, el llamado Jefe de Jefes de Teodoro Bello, en fin, y cerraron el concierto con otro narcocorrido. El Grupo Firme, es verdad, es un grupo que fundamentalmente hace covers, originario de Tijuana. Tiene algunos temas como uno llamado El Roto, que habla pues de un contexto, digamos, delictivo en Los Ángeles, en California, tal. Entonces, y bueno, viene a rematar esta cuestión del muchacho Peso Pluma, que es un cantante originario de Guadalajara, pero que su familia es de Badiraguato, en Sinaloa. Este principio de año sacó una colaboración con otro cantante que ahorita también está en boga, llamado Luis R. Conríquez, ¿no? Tienen una colaboración y a su vez hay otro tema que es conocido como el belicón. Este tipo de tendencias en las que se mueve actualmente el narcocorrido es conocido como corridos tumbados y corridos bélicos, en donde evidentemente hacen una pues clara alusión a la violencia, ¿no? Incluso este mismo cantante llamado Luis R. Conríquez sacó hace muy pocas semanas un narcocorrido con una banda conocida como La Adictiva del sur de Sinaloa, llamada JGL, que hace pues clara alusión pues a Joaquín Guzmán Loera, pues, ¿no? Entonces, ciertamente parece que estamos transitando una suerte de adormecimiento, y de padecimiento también me parece pérdida de memoria colectiva. Y sí es en cierta medida preocupante pues que estos espacios públicos pues digamos que se abran y abracen este tipo de manifestaciones. Hay que decir, Javier, que el tema de la prohibición oficialmente se da desde finales de los 80s, en aquella coyuntura pues de la llegada de Salinas al poder, Francisco Labastida en Sinaloa, y viene digamos la primera legislación pues hacia el narcocorrido y tratan de controlarlo, de controlar su difusión. Actualmente hay estados que prohíben terminantemente, ciudades como Chihuahua Capital, como Tijuana, ¿no? Incluso agrupaciones como los Tucanes de Tijuana tienen tiempo que no se presentan allá porque no pueden pues cantar narcocorridos. Son agrupaciones que yo diría un 80% de su repertorio está fundamentado en narcocorridos. Ahora, a pesar de eso que se describe y que se analiza, Javier, pues el narcocorrido como fenómeno social está más vivo que nunca. O sea, basta ver las grabaciones de la primera mitad de este año y son bastantes. Está, por ejemplo, una conocida como Soy el Ratón, que es interpretada por un grupo llamado Código FN y hace alusión pues a uno de los personajes hijos de Joaquín Guzmán, ¿no? Entonces, digamos, el escenario es complejo. Quizás de esta trama de narcocorridos, el que resulta con un tratamiento, digamos, un poco más histórico y no tan, digamos, desde esta perspectiva, pues, ¿no? De alusión clara, pues, a la violencia, entendía, pues, como promoción. Es un corrido que grabó un muchacho de Sonora,
llamado el matamarrados o la ley del chinito, ¿no? Pero fuera de eso, ciertamente estamos en un momento, en una época, en un tiempo de vida en el que pues estos corridos se han claramente decantado hacia la promoción y difusión de la violencia, Javier. Oye, en el caso del Grupo Firme y estas críticas que se dieron de que muchas de sus canciones, sus interpretaciones, la relación hombre-mujer, la mujer no es incluso como agredida o como no me importa. Así digo, no necesariamente con una construcción verbal que permita pensar que estamos en un proceso de cambio, ¿no? Y que un gobierno como el de la Ciudad de México, que es un gobierno, se autodefine de izquierda, dirigido por una mujer como Claudia Sheinbaum, pues acabe diciendo, no, ya supérenlo, ¿no? ¿Qué podemos pensar de eso, eh? Sí, pues es ciertamente una contradicción política. Lo que pasa es que ahí lo que se prioriza evidentemente pues es el arrastrar masa, ¿no? El pensar en los votantes. Ciertamente no solo es el machismo que promueven las canciones de este grupo, sino también la promoción del consumo de alcohol que se hace arriba del escenario, ¿no? Porque es escandaloso eso ciertamente también, ¿no? Cómo beben alcohol. Entonces no es, digamos, una buena señal, no es una buena imagen. Ciertamente no compagina pues con esta visión progresista del gobierno de la Ciudad de México. Es verdad, las letras de este grupo, y no solo las letras, sino el comportamiento y tal, digamos, el performance en el escenario, pues ciertamente apunta hacia el machismo. Y hay que decirlo, el narcocorrido, además pues de promover la violencia, pues promueve el machismo. Eso definitivamente es un hecho. Estamos en un aspecto, Luis Omar, con todo lo que en muchas ocasiones hemos platicado y hemos hablado para cerrar, en donde estemos sobrevalorando las cosas o estemos en un plan que me preocuparía muchísimo, moralino, sé que me entiendes. Me acuerdo cuando Rubén Moreira, ¿te acuerdas que también cerró los casinos y todo esto? Yo era de los más críticos y ahora al paso del tiempo, que incluso me tocó presentar el libro de él y Rubén Aguilar, dije, caray, tenían razón de ser estas cosas, pero no estamos cayendo en moralina, a lo mejor en la conversación que estamos teniendo tú y yo, no estamos sobrevalorando el asunto. ¿Cómo le podríamos dar como una especie de justo medio, Luis Omar? ¿Y qué piensas, sobre todo tú que lo has investigado tan a detalle? Es que, por supuesto que es inevitable el juicio moral, ¿no? A este tipo de fenómenos, pero por otra parte, eso no significa que no deban estudiarse, o sea, tienen que estudiarse definitivamente para poder comprender, digamos, las dinámicas sociales, para entender el porqué, pues, del consumo, o sea, por qué la gente tiene este consumo cultural, qué nos dice de las sociedades en las que vivimos, el que además de la violencia que nos alimenta todos los días a través de escenas horrorosas, encima se tenga que consumir o tengamos que consumir ese tipo de música. Y digo tengamos que consumir porque se genera en espacios públicos, entonces es prácticamente inevitable que en algún punto tengamos contacto con ella auditivamente. Exagerar, no me parece que se exagere, me parece que es un tema pertinente que se tiene que discutir en los medios de comunicación. La moral y la ética, como digamos su estructura académica, pues, o su forma sistemática de estudio, pues es inherente a estos temas. Siempre va a estar esta arista de lo moral, como podemos hablar, por ejemplo, del aborto, ¿no? Siempre va a tener este aspecto moral, es inevitable, es ineludible. Son temas que se tienen que tratar, pero más allá, digamos, del bien y del mal, considero como académico que el narcocorrido es un fenómeno cultural que tiene que estudiarse porque nos está diciendo y hablando de la sociedad. Ahora, hay que entender también que el narcocorrido tenía una evolución, no es lo mismo el narcocorrido de los 70s que el actual. Mira, el primer narcocorrido se graba en Nueva York en 1929, en el año de la crisis. Entonces, hay académicos como Ramírez Pimienta que sostienen que, digamos, los procesos del narcocorrido van de la mano de las crisis económicas y parece que no está tan descabellado el asunto. Ahora, ciertamente, este consumo masivo de narcocorrido, de corridos tumbados, de corridos bélicos, incluso yo diría hasta del reggaetón, de la música urbana, porque ahí también hay un fenómeno de machismo y de hipersexualización, pues nos habla también de una desculturización de estos tiempos, de estas épocas, ¿no? Digamos, ciertamente también de una hipersexualización y de una concentración en el físico, en la cosificación de la mujer, que es verdad, digamos, va en sentido contrario a lo que se busca, pero sabemos también que en el ámbito político, Javier, pues muchas veces
lo políticamente correcto no les interesa mientras reditúe votos. Luis Omar Montoya, te mando un gran saludo, mi agradecimiento como siempre. Un abrazo, Javier. Gracias. Como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, gracias, buenas noches.